Las lecturas de hoy nos presentan un poco esto que llamamos los últimos tiempos. Son lecturas medio que asustan, y a veces cuando uno ve los signos que cuenta, uno puede tener la sensación de que son esto. Habla de guerra, revoluciones, de terremotos, de catástrofes. Uno puede decir esto, en esta estamos, ¿no? Pero justamente el desafío es lo que no es quedar como bloqueados, quedar ahí asustados con esto, sino que el desafío es el compromiso, ver qué hacer frente a estos tiempos que dice bien claritos, ¿no? No será tan pronto como uno supone, sino que el desafío con estas lecturas no es asustarse, sino comprometerse, ¿no? Comprometerse. Se pone ahí imágenes apocalípticas, escatológicas, habla ahí de estos corruptos, estos malvados, perversos que serán echados al horno, y bueno, uno tiene una imagen así. Toda esta imagen de estos hombres, ¿no? De esta raza, que dice allí, los que han sido malos, los que no han cumplido lo que Dios quería, pero sobre todo esa figura, los que hacen daño, ¿no? No los pecadores somos todos, ¿no? Sino los que viven de hacer daño, ¿no? Los que viven de hacer daño, que uno a veces lo ve, los perversos, los malvados, que ciertamente es una raza que no está en peligro de extinción, desgraciadamente, ¿no? Tenemos otras aves y otras cosas en peligro de extinción. Estos malandras no se extinguen, y a veces parecería que crecen, y sobre todo porque se protegen a sí mismos muchas veces, ¿no? Pero no es solo pensar en ellos, sino que el desafío es pensar que a veces esa soberbia, esa injusticia, eso que quizás criticamos lo demás y que a veces uno tendría ganas de tirarlos al fuego, digamos así, también eso tiene rama y tiene raíz dentro de nosotros mismos, ¿no? Es decir, dice allí que hay que atizar el fuego y tirarlo. Nosotros también tenemos que atizar ese horno ardiente para quemar como paja todo un mundo inaceptable a los ojos de Dios, que está en el mundo, pero que está también en nuestro propio corazón. Es como que el desafío es como, también este domingo, es como prender ese fueguito en el propio corazón, y en ese propio corazón animarse a ver qué es lo que hay que quemar en mi vida, ¿no? Es decir, fíjense, dice, las lecturas de hoy y todo este tiempo va a ser así, se habla de el día del Señor, el día final, el día del juicio, ¿no? Y uno, justamente acá el desafío no es calcular cuánto nos queda de tiempo, ¿no? A ver si arreglamos las cuentas, ¿no? Sino que acá el desafío es como traerlo al presente. Uno podría decir, el día del Señor, ese día, es hoy. Ese día es hoy. Y ese día no hay que calcularlo, sino que ese día lo protagonizo yo. Es decir, ese día del Señor, que a veces nos asusta, ¿cuándo será ese final? Ese día es el día en que nosotros, es hoy, depende de mí. Yo lo protagonizo. ¿Eh? Es el día en que cada uno de nosotros juzga y condena los propios comportamientos incorrectos, los personales. Los del mundo los tenemos también muy a la vista, ¿eh? Pero no habría en el mundo, sino habría también en nuestro propio corazón, ¿no? Por lo tanto, el hoy es el día en que nosotros podamos juzgar y condenar los propios comportamientos que hay que cambiar. Es el día en que nosotros decretamos el fin de un mundo viejo, como dice Pablo, el hombre viejo. Ojalá este mundo cambie, ¿no? ¿Ah? Que podamos decretar el fin de un mundo viejo afuera y en nuestro propio corazón. Mi corazón también tiene un mundo viejo que tiene que terminar. Y a la vez elegir poder construir un mundo nuevo. Lo deseamos para el mundo, lo deseamos también para nuestro propio corazón, ¿no? Por lo tanto, fíjense, son como unos pasitos, ¿no? Primero juzgar y condenar, eso es el discernimiento, es poder distinguir y ver lo que en mi corazón, digamos, no ayuda, lo que en mi corazón, digamos, es mundo viejo, lo que en mi corazón me aleja del Señor, lo que en mi corazón me aleja
de los prójimos, y en este tiempo y hoy especialmente, que es la Jornada Mundial de los Pobres, lo que me aleja de los pobres. O sea, poder juzgar, una vez que juzgo, condeno, ¿tá? En mi corazón lo condeno y decreto el fin, al menos en el deseo de terminar con este mundo viejo que hay en mi corazón y elegir un mundo nuevo. Es decir, lo importante, y este es el desafío, no es saber, lo importante es saber lo que tiene que terminar en mí. Hay algo que tiene que terminar en mí. Y lo urgente es decidir lo que tiene que comenzar en mí. ¿Qué cosa en mi corazón sería lindo que termine? Para algunos será los miedos, para otros será alguna fragilidad que nos tiene así medio encadenados, para otros será un rencor autoalimentado que me quita. Para otros será la nostalgia. En fin, cada uno sabrá un poco qué es aquello que sería lindo con la gracia de Dios, por supuesto, lo que tiene que terminar en mí. Y qué es aquello que tengo que decidir que tiene que comenzar en mí. Este es el desafío. Por lo tanto, acá el desafío no es tanto el cuándo llega ese último día, ¿no? Acá lo importante, lo que nos invita a la lectura de hoy, no es para asustarnos, sino que es para revisar la actitud necesaria para poder vivir ese tiempo, ¿no? Y ahí el Señor da como tres criterios. Uno es no dejarse engañar por los que dicen yo soy, yo soy, y no dejarse engañar por los que traen mensajes apocalípticos y los que dicen, qué sé yo, quedan 2 meses, queda 1 año. Hay mucha pseudo espiritualidad del mensajismo, de mensaje apocalíptico, de que esto se acaba y qué sé yo. Por ahí la cosa no va. Y normal, digamos, no son escuchables estos personajes, que además normalmente son muy yo soy, ¿no? Se constituyen muchas veces en figuras así muy llamativas, muy narcisistas, ¿no? Así que no dejarse engañar, dice el Señor. En vez de eso, dar testimonio, en vez de asustarse porque terminan los tiempos, no sabemos cuándo es. El desafío nuestro es dar testimonio, o sea, poder vivir cada día, decía Santa Teresita o los santos, como si fuera el último. O como dice Menapache tan lindo, en vez de estar temiendo, que el Señor nos encuentre amando, nos encuentre sembrando. No es calcular cuánto falta, sino vivir plenamente el día de hoy y ser constantes, ¿no? Por lo tanto, esto no es el tema, la duración aproximada de los que nos queda, sino que el único tiempo cierto es el tiempo de la conversión. Vieron que a veces uno dice, ¿cuándo me convertiré? ¿Cuándo cambiaré mi vida? Y como si el Señor me dijera, cuando vos decidas. Vos decidís cuándo, porque de parte del Señor, Él siempre está disponible. Por lo tanto, el fin del mundo, diríamos así, es hoy. Es el fin del mundo en mi propio corazón. Es allí donde algo tiene que comenzar, ¿no? Así que bueno, Señor, interesante, Señor barre con ese deseo de control de cuándo y de cómo sucederá. El Señor barre con toda esta seducción de falsos profetas. Y el Señor también barre con el temor a los que nos persiguen. No les tengan miedo, dice el Evangelio, ¿no? Que el amanecer nos pille sembrando. Contaban de Santa Teresa, que mientras estaba lavando la ropa en el patio con las otras hermanas, una de ellas le preguntó, si supieras que viene el Señor a buscarnos dentro de media hora o 20 minutos, ¿qué harías, no? Claro, quizás la respuesta nuestra, al menos la mía, saldría rajando a buscar un cura para confesarme, a ver si en 20 minutos resolvemos algo. ¿Qué contestó Santa Teresa a sus hermanas? Yo seguiría lavando la ropa. O sea, que el Señor me encuentre allí donde estoy. Cuando uno anda ligero de equipaje, cuando no anda, digamos así, con tantas cuentas pendientes, que el Señor nos encuentre así. Que nos encuentre amando y sobre todo amando del modo nuestro, que es
el servicio, digamos así, ¿no? Ese es el modo nuestro de amar. Por lo tanto, esta es la gracia que pedimos y sobre todo en este tiempo y en este día que nos pide el Papa, nos hace rezar. Es la 6ª jornada mundial de los pobres, diríamos, ¿no? Y fíjense, el Papa en el mensaje, la homilía ha sido ahora hace un ratito, pero hace unos meses él ya mandó su mensaje, ¿no? ¿Y qué nos pedía el Papa? ¿Cuál es el desafío de la jornada de los pobres? Porque uno dice, bueno, que el día que el Señor nos encuentre sirviendo y sirviendo especialmente a los más necesitados, ¿no? Como fue siempre. Y como muchas veces hoy en día también los pobres no son escuchados o incluso son despreciados, ¿no? Hay todo un mensaje de falsos profetas, en donde el pobre es igual a malo, ¿no? A vago, al que no sirve o al que no... O sea, tenemos una imagen del pobre muy tergiversada que hay que cambiar, no es lo nuestro. El pobre es lo más parecido a Cristo que tenemos, porque Cristo fue pobre, ¿no? Por lo tanto, toda esta cosa que se ha puesto en modo del pobrismo como si fuera algo despreciable, no es lo nuestro al menos, ¿no? Si los grandes, los del mundo, si el periodismo, digamos, pagado, prefiere hablar de esto, que lo haga. No es lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es justamente la gracia de ser pobre, es posiblemente la dimensión más cristiana que tenemos y también la más difícil, ¿tá? Por lo tanto, dice el Papa, nos presenta esta provocación, dice el Papa, a ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre tantas pobrezas del momento presente, ¿no? Fíjense, nos ha pasado cuando empezábamos a salir de la pandemia, uno imagina, bueno, se van a arreglar un poquito la cosa, qué sé yo, de golpe se desata la guerra esta de Ucrania, esta manifestación de la soberbia de una superpotencia, digamos así, haciendo daño. Estos son figuras que hacen daño, ¿no? Me acordaba en esto del servicio a los pobres de allá, desde el comienzo, el Señor, no es un invento nuestro, ¿no? Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, estuve solo y me visitaste, estuve en la cárcel y me viniste a ver, estuve desnudo y me vestiste. Este es el Evangelio, ¿no? Esto no es ideológico, no es comunismo, es evangélico, estrictamente evangélico, ¿no? Y cuenta allí el Papa, lo recordaba a San Justino, que en el siglo II, explicándole al emperador, le hablaba de la celebración de los domingos, de los cristianos. Ese día, decía, se reúnen todos juntos, le explicaba a los habitantes de la ciudad del campo, se lee la palabra de Dios, la misa, luego se hace la fracción del pan y luego la distribución de los elementos consagrados a cada uno a través de los diáconos se envía a los ausentes. O sea, después de la misa, los dones, las ayudas se envía a través de los diáconos. Acá tenemos a nuestro diácono, a los ausentes. Y agregaba, los adinerados, los que tienen más posibilidades, y los que lo desean, dan libremente. O sea, la limosna y la ayuda de los demás tiene que nacer muy del corazón. Cada uno lo que quiere y lo que se recoge viene depositado con el sacerdote o con Cáritas, o con el grupo social de cada parroquia. Dice, ese grupo o esa persona o ese socorre a los huérfanos, a la viuda y a quien es indigente por enfermedad o por cualquier otra causa, a los encarcelados, a los extranjeros que se encuentran entre nosotros. En resumen, tienen cuidado de cualquiera que esté en necesidad. Fíjense, siglo II, ¿no? Parece escrito ayer, ¿no? Y en este tiempo de pandemia y de guerra, las familias han abierto de par en par sus casas para hacer espacio a otras familias. Y las comunidades han recibido con generosidad tantas mujeres y niños para ofrecerle la debida dignidad. Sin embargo, dice el Papa, mientras más dura el conflicto, más se agravan las consecuencias. A los pueblos que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda. Muchas naciones, por ejemplo en Europa, recibieron con mucha generosidad a los que llegaban
digamos, en sus barquitas miserables del norte de África, y después muchos fueron cerrando, dejando que se ahoguen ahí en el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo es un gran cementerio de hermanos nuestros hoy en día, ¿no? A los pueblos que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda. La familia y las comunidades empiezan a sentir el peso de una situación que va más allá de la emergencia. ¿Cuál es la respuesta del Papa? Este es el momento de no ceder, de no aflojar y de renovar la motivación inicial. A veces uno se cansa, a veces la propia necesidad hace que uno empiece como a achicar la posibilidad de ayudar muchas veces, ¿no? Pero el desafío es lo que hemos comenzado necesita ser llevado a cumplimiento con la misma responsabilidad. Esto que llamamos la solidaridad, que en efecto es esto, es compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra. Mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Por otra parte, es necesario considerar que hay países donde en las últimas décadas se ha producido un importante aumento de bienestar para muchas familias. Hay países que han crecido en este tiempo. Hay gente que en la pandemia se ha enriquecido, ¿no? Algunos mal, otros bien, ¿no? Que han alcanzado un estado de vida seguro. Ese patrimonio de seguridad y de estabilidad logrado, que pueda ahora ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar su hogar y su país para salvarse o para sobrevivir. O sea, frente a los pobres, en definitiva, no se hace retórica, dice el Papa, sino que se ponen manos a las obras y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar a nadie. Al pobre cada uno lo atiende personalmente. Pobre que a veces está bajo tu techo, ojo, ¿no? A veces no hay que irse a Tanzania ni a la Loma del Cachilo. A veces ese pobre, a veces es uno mismo. A veces un pariente, es tu esposa, es tu hijo, es tu vecino. ¿Bien? Y después, de la ventana de nuestra casa para allá, revisar, ¿no? Pero involucrarse personalmente. El servicio al pobre no se delega. Cada uno tiene que vivir personalmente. A veces, en cambio, puede prevalecer una forma de relajación, lo que conduce a veces a comportamientos incoherentes. Sucede también que algunos cristianos, por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes y el patrimonio. Por lo tanto, y este es el desafío, no se trata de tener un comportamiento asistencialista a los pobres. La palabra que también hoy en día, para no caer en el asistencialismo, al final terminamos no asistiendo. El asistencialismo es malo, la asistencia es necesaria. ¿Sí? Y a veces con el pretexto de no caer en el asistencialismo terminamos por no asistir al que te está necesitando hasta que te toca a vos. Ahí ya ver cómo cambia la cosa. A ver, ahí es donde uno se da cuenta lo que significa una puerta que golpeas y que te la abren. Lo que significa un plato que te dan cuando tenés hambre. Lo que significa recorrer calles y kilómetros buscando un trabajo y al final alguien te dice, en mi empresa tenés lugar, ¿no? O sea, como que a veces hay que pasarlo para entenderlo, ¿no? Muchas veces, ¿no? En fin, es necesaria la asistencia, hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano, que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en que a veces he caído. Por eso, y esto, nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Esta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales, profesionales y en los nuestros también, en los ámbitos eclesiales. Yo estoy dedicado a reflexionar, a pensar, o yo estoy en otro nivel. Nadie puede sentirse excluido de la preocupación por los pobres y por la justicia social, dice el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? En fin, a mí siempre me ayuda aquella formulita de Paulo Walker, un jesuita que fue director del Hogar de Cristo allá en Chile, donde él decía que en definitiva, el pobre no es solo al que hay que asistir, hay que aprender de él. Es maestro, es hermano, hay que hacerlo amigo.
hay que hacerlo amigo, que a veces no es fácil, así como no hay amistad entre nosotros que no son fáciles, ¿no? Pero el pobre no es fácil, porque a veces el necesitado es duro, a veces no es tan educado en el modo de pedir, o sea, no todos se nos hacen amables para servirlos, ¿no? Y eso hasta puede servir pretexto para no atenderlos, ¿no? Pero hacerlo amigo, decía Pablo Walker, si fuera tu amigo, este es un poco el planteo, si fuera tu amigo, ¿vos lo dejarías durmiendo en la calle? Si fuera tu amigo, ¿vos lo abandonarías por ser minusválido? Si fuera tu amigo, ¿permitirías que fuese analfabeto? Si fuera tu amigo, ¿le quitarías el saludo por ser pobre? ¿Lo dejarías que viviera de limosna? ¿O le preguntarías cómo estás? ¿O levantarías la voz para defenderlo, no? En fin, que en esta jornada de los pobres se convierta en una oportunidad de gracia para hacer, quizás sea el desafío nuestro, un examen de conciencia personal, comunitario, eclesial, y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida, ¿no? Porque seguimos a un pobre, seguimos a un periférico, y por lo tanto el desafío es en la imagen del Señor poder encontrar allí la clave, y por otro lado saber aquello que decía tan sin vuelta San Alberto Hurtado, por supuesto valiéndose del Evangelio, ¿no? El pobre es Cristo en el Evangelio, Cuando vos atendés al pobre no es como si atendieras a Cristo, no. En Él está Cristo. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo no te atendimos? ¿Cuándo no te dimos de comer? O sea, ¿cuándo? O sea, en el rostro del necesitado, bajo la forma que sea, y dice el profeta Isaías, comenzando por los de mi sangre, ¿no? Porque a veces capaz que atendemos allá, decían de un matrimonio de uno que fue a la parroquia y le pidió al párroco que lo ponga en la lista de los más necesitados, a ver si señora me atiende a mí un poquito, decía, ¿no? Pues la señora atendía 1000 cosas en la parroquia. Dice, póngame al final de la lista, a ver si de paso al salir de casa me saluda, dice, ¿no? Entonces, comenzando por los de mi sangre. Que esa sea la gracia linda, creo que no hace falta explicar los tiempos que vivimos. Lo que sí hay que explicar, hay que revisar es la actitud del corazón frente a estos tiempos que nos tocan. Y vivirlos con esperanza, no con un tremendismo, porque el tremendismo te bloquea y hace que finalmente lo que podamos hacer no lo hagamos. Que el Señor nos conceda esta gracia. Que la Virgen